Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Nuestro tema para hoy, confianza en las dificultades. David fue un hombre de Dios, un hombre que si bien vivió en la cima, también experimentó muchas veces las profundidades. A lo largo de su vida fue notoria su comunión con el Señor, su devoción por Él, su pasión extremada por el Señor. La mano de Dios siempre estuvo con David en las batallas que él pudo librar, en las victorias que obtuvo, en los momentos de sufrimiento, de dolor y de prolongada adversidad. En 2 de Samuel se habla de él como el varón que fue levantado en lo alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Salmo capítulo 22 recoge una gama de sus experiencias vividas. Expresa los más profundos sentimientos de él a Dios. El Dios que le había sostenido, el Dios a quien amaba profundamente su alma. En sus logros estuvo presente. Fue su confianza absoluta en medio de las dificultades. Los primeros versículos del capítulo 18 de los Salmos dicen: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Para David, Dios no era distante, era su gran amigo, era su sostén, era su apoyo. Le llevó a profundas victorias consigo mismo, con los demás. Pudo experimentar a lo largo de su vida el amor del Señor para con él. El Dios que nos ha ayudado hasta hoy es el mismo Dios que nos ayudará de aquí en adelante. Nunca, jamás nuestro Dios nos abandonará en los momentos duros que nosotros vivamos. Nunca jamás nuestro Dios, que es nuestra roca firme, nos abandonará en las tempestades. Ni aun cuando nosotros somos disciplinados por el Señor, porque cuando nos disciplina lo hace por amor. En medio de cada situación que usted y yo como pueblo de Dios atravesemos, el Señor siempre estará presente en medio de nosotros para ayudarnos y para sostenernos. David recordaba sus experiencias vividas con el Señor y sabía que en el presente Dios estaba con él. Él dice: Jehová, roca mía. Él es nuestra fortaleza en medio de la situación que nosotros estemos atravesando. Él es nuestra ayuda en las dificultades. Él es el Dios que nos da fuerza. Él es el Dios que nos ayuda. Él es el Dios que está con nosotros, aun cuando nosotros estemos en momentos tan difíciles que vivamos como si estuviéramos comiendo de día y de noche el pan de lágrimas. Dios está con nosotros. Dios está en medio de su pueblo. Dios es el Dios que nos da la fortaleza para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Las batallas en la vida las tenemos que librar de la mano del Dios grande, de la mano del Dios poderoso, de la mano del Dios que es nuestra fortaleza en los momentos de aflicción, en los momentos duros que nos toque atravesar. Nuestro Dios siempre va a estar allí con nosotros, iglesia. Nuestro Dios nunca nos dejará. Podemos confiar plenamente en nuestro Señor, porque Él jamás nos va a abandonar.
porque Dios es nuestra esperanza y Él no es ajeno a todas las cosas que nosotros vivamos. El Dios que nos ayuda también nos vigoriza. David decía, roca mía. Esa roca que era su lugar seguro, donde él podía esconderse. Allí, cuando Saúl le perseguía, en medio del desierto de Judá, él experimentó a Dios como su roca, como su escondedero, como su escondite más seguro, como el fundamento de su fe, como el fundamento sobre el cual tú y yo podemos tener para asirnos en los momentos difíciles. David dijo, es mi castillo. Cuando era perseguido, en medio del desierto donde no había donde esconderse, él ve al Señor como su castillo. Ese castillo seguro. Ese castillo que le brindaba seguridad. Las ovejas del Señor. Tenemos un castillo seguro. Y ahí en las manos del Señor nadie nos puede arrebatar. Porque las ovejas del Señor nadie las arrebata de su mano. Él es el lugar seguro para refugiarnos, iglesia. Amigo que me estás escuchando, nuestro Dios puede ser tu roca. En medio del desierto, puede ser tu castillo, puede ser tu fortaleza para ayudarte en medio de las dificultades. Él es sombra contra el calor, Él es refugio contra el turbión, es nuestro escondedero, es nuestro baluarte, es nuestro refugio. David decía también de él que él era mi libertador. Iglesia, tú y yo tenemos un libertador, uno que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, uno que vino a hacernos libres del pecado, uno que vino a hacernos libres de toda maldad, uno que vino a hacernos libres para que nosotros vivamos en libertad. Él nos libra de toda cautividad, Él nos libra del mal, Él nos liberta, Él nos salva. Él vino a dar su vida por nosotros. Él nos liberta de la aflicción. Jesús fue a la cruz para que fuéramos libres del pecado y de la muerte. Él es nuestro libertador. Y David decía, Él es mi libertador, porque estaba seguro en quién había creído, porque le había experimentado, porque le conocía por su propia experiencia. Y hoy tú también que me escuchas puedes experimentar al que es el libertador, al que te libra de todo pecado, al que te libra de maldad, al que te liberta si estás cautivo, el que te saca a un lugar espacioso, porque ese es nuestro Señor, el Dios que nos liberta. David decía, Él es mi fortaleza. Cuando se acaban las fuerzas para luchar, nos envía su ayuda desde el santuario. Él prometió estar con nosotros. Él nos llena de su poder. Él nos da de su fuerza para luchar, para que podamos seguir hacia adelante con la fuerza, con el vigor que Él nos da. Con la fuerza de lo que significa que Dios está con nosotros, que Dios está de nuestro lado, que Él no nos ha abandonado, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Ese es el Dios que tenemos, iglesia. Es el Dios en el cual podemos confiar. Es el Dios en el cual nosotros sencillamente podemos descansar. Porque Él es el que libra nuestras batallas. Es nuestro Señor. Él es mi escudo, decía David. Nuestro Dios nos ha dado un escudo protector. Nuestro Dios nos salva. Nuestro Dios nos defiende. Él salva a su pueblo afligido. Él es escudo a los que esperan en Él. Él quiere que confiemos en Él. Él irá frente de nosotros.
Él es la fuerza de mi salvación. Nuestra salvación proviene de Dios. Nuestra ayuda en las debilidades proviene del Señor. En la angustia Él está con nosotros. En la aflicción Él está con nosotros. Él es la fuerza de nuestra salvación. En medio de las situaciones que vivamos, nuestro Señor está con nosotros. Él ayuda al quebrantado. Él ayuda al afligido. Él ayuda al que no tiene fuerzas. Él te ayuda en este día. Si de pronto tú has dicho no puedo más, el Señor hoy nos dice a través de su palabra que Él es nuestra fuerza. Así que de manera que tú tienes esperanza en el Señor. Tú tienes fuerzas nuevas en el Señor. Él es tu castillo, es tu baluarte seguro, es tu roca de salvación, es tu fortaleza, es tu escudo. Es tu salvación, es tu alto refugio, nuestro escondite más seguro. David tenía enemigos muy poderosos que le aborrecían, que le odiaban, que se aprovecharon de sus momentos de debilidad, que se aprovechaban de sus momentos de desgracia. Pero él conocía al Señor, sabía que en el Señor podía confiar. Sabía quién era su Dios. Había vivido tantos momentos tan estrechos con el Señor. Había vivido tantos momentos tan hermosos con el Señor. Había experimentado su poder, su refugio. Él era su pastor. Él era su ayudador. Él era su escondedero. ¿Cómo no confiar en un Dios que nos ayuda? ¿Cómo no confiar en un Dios que es nuestra ayuda, que es nuestro estandarte, que es nuestro escudo, que es nuestra roca firme, que es nuestro baluarte más seguro? Nuestro Dios es digno de confianza. Nuestro Dios obra a favor de sus hijos. En este capítulo 18, Él testifica de los momentos duros que le tocó vivir y cómo el Señor no fue ajeno a lo que le sucedía. En el versículo 4, 5 y 18, Él dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Versículo 18, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Momentos tan difíciles donde las ligaduras de muerte le rodeaban, donde la perversidad hacia él venía como torrentes que le llegaron a atemorizar. Torrentes que le llevaron a alzar su mirada hacia el Señor. Torrentes que arremetían en contra de él. Experimentó el terror de la muerte, las ligaduras de muerte. La muerte le rodeó. Supo que Dios tenía su vida en sus manos. El sepulcro lo enredó en sus lazos. Pero allí, cuando estaba rodeado de ligaduras de muerte, cuando torrentes de perversidad le atemorizaban, cuando ligaduras del Seol le rodearon, cuando le tendieron lazos, cuando le asaltaron en el día de su quebranto, conoció que Jehová era su apoyo. Experimentó el cuidado, experimentó la protección del Señor. Cuando el enemigo arremeta en contra nuestra, recuerda que tienes una roca firme. Recuerda que en el Señor puedes confiar. Recuerda que Él es tu defensor. Cuando te falten las fuerzas, ve al Señor. Cuando creas que no puedes, ve al Señor. Él es tu socorro. Él es tu ayudador. Amigo que me escuchas y hermano. En el Salmo 91, capítulo 1, encontramos que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente. Nuestro Dios nos ofrece su sombra, nos ofrece su abrigo, y bajo ese abrigo podemos estar. Bajo esa sombra del Omnipotente podemos estar. Él nos ofrece amparo, Él nos brinda protección, Él nos brinda seguridad, Él nos libra del lazo del cazador. Indefenso, pero sabía que Dios era el más fuerte que los fuertes. En medio de torrentes de perversidad, pero sabía que su Dios santo, puro, bueno, bondadoso, compasivo, estaría con él. Y Dios desplegó su poder a favor del salmista. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. En Él podemos confiar en la angustia. En Él podemos confiar en la dificultad. Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Bendecido sea por siempre el Señor que nos ayuda a librar nuestras batallas. Exaltado sea el Dios de los dioses. Bendito sea el Señor que va delante de nosotros. Exaltado sea el nombre del Señor que pelea nuestras batallas. Bendecido sea por siempre y para siempre el nombre del Dios de Israel. El Dios fiel y verdadero. Aquel que cuando el justo clama, inclina su oído para escucharle. Ese es nuestro Dios, iglesia, que nos ayuda en las dificultades, que nos escucha cuando a Él clamamos. Nuestro Dios es un Dios justo. Salmo capítulo 7, versículo 11 dice: Dios es Dios justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Nuestro Dios no aprueba la maldad. El clamor de David fue oído. El clamor de David fue escuchado. Nuestro Dios pelea por nosotros. Dice este salmo que Dios se indignó y la ira del Señor fue notoria al defender a su siervo David. Él venga nuestros agravios. Él es Dios, el poderoso guerrero que defiende a su pueblo. Él conoce lo que planean en oculto en contra nuestra. Él vela por nosotros. Él vuela en las alas del viento, se pasea en las alas del viento, conoce lo que ocurre en este lugar y lo que ocurre en todo el universo. Ese es nuestro Dios, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el que se pasea en las alas del viento, el que tiene un ejército celestial a favor de sus escogidos. Salmo 103, capítulo 20 nos dice que Él envía a sus ángeles para socorrernos, que son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra del Señor y que obedecen al Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro ayudador. David dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Dios libra del mal. Dios está con nosotros. Dios nos rodea con su misericordia. Nuestro Dios es fiel y podemos tener seguridad, podemos tener certeza de que nuestro Dios está con nosotros. A ese Dios que nos ayuda, a ese Dios que es nuestro escondite seguro, a ese Dios que escucha nuestra oración, también le debemos obediencia. Es menester obedecer a nuestro Señor. David experimentó el poder de Dios en su vida. Supo cuán grande era su Dios. Y también supo que Dios se agradaba de él. Dice que el Señor no se apartó de él. Dice que David no se apartó del Señor ni de sus decretos. La palabra del Señor siempre estuvo delante de él para caminar en pos de sus estatutos.
No se apartó de los preceptos del Señor. Dios les recompensó conforme a su justicia y a la limpieza de sus manos. Esa palabra que operaba en su corazón le ayudaba a mantenerse limpio también. Le ayudaba en los momentos de dificultad. Le ayudaba para entender que era justo ante los ojos del Señor. Su palabra tiene poder para salvaguardarnos. Salmo capítulo 103, 4 dice que Él rescata del hoyo tu vida. Él te corona de favores y de misericordias. Que el Señor nos ayude para que podamos confiar plenamente en Él cada día. Que el Señor pelee nuestras batallas y que ese Dios que es digno de confianza también le podamos obedecer. Ora conmigo. Padre, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Y te damos gracias porque tú eres un Dios grande, poderoso. Gracias cuando te manifiestas a nuestras vidas como el castillo, como la fortaleza, como el Dios que pelea nuestras batallas, como el que está ahí, como el escondite más seguro, como nuestra fortaleza, como nuestro estandarte, como nuestro escudo. Muchísimas gracias, Señor. Gracias cuando has librado las batallas nuestras. Gracias cuando nos has librado del lazo del cazador. Gracias cuando nos has dado fuerzas para luchar. Gracias, Señor, cuando has puesto, Padre, tu temor en nuestros corazones, cuando has escrito tu palabra en nuestros corazones, para que nosotros podamos orientarnos por dónde caminar. Muchas gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Jesús, por tu muerte en la cruz. Gracias por libertarnos. Gracias por librarnos. Gracias por llevarnos al Padre. Gracias por ser como eres. Muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.